¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. Regresamos con Agárrate y quiero invitarte a que nos visites en la sede física de Farm Aid Pharmacy. Queda en Pembroke Pines y ahí vas a recibir la atención que recibimos en las farmacias de nuestros países latinos. Visítalos, ellos te van a hacer el examen del COVID-19. En apenas 20 minutos tendrás el resultado. Si consigues una medicina más económica en otra farmacia, ellos te van a igualar el precio. Además, si se te acabaron las medicinas y solo cuentas con las instrucciones del médico de tu país de origen, con eso ellos te las van a vender. Y quiero recordarte que si quieres hacer una cita con Calogero Tramonte, debes hacerla con anticipación. Hazla a través de su página web, que es tured.com, porque en el local de tu red se está respetando todo lo necesario para evitar el contagio del COVID-19. Y una vez que tengas la cita, trata de ser puntual y así se evita que haya más personas de las indicadas y se respeta el distanciamiento social. Regresamos con Agárrate y como todos los martes vamos a conversar hoy con Jesús Reyes, nuestro abogado de inmigración. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Patricia, gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, Jesús, acabamos de conversar en el segmento anterior con varios internos de una cárcel de inmigración en Luisiana. Y pues, bueno, además de verlos, porque pudimos hacerlo a través de una videollamada, conversamos con uno en particular, Pedro Luis Urdaneta, un muchacho de 24 años, venezolano, que ingresó por la frontera de México y, bueno, por la ansiedad tuvo un accidente y se le partió el pie. Él dice que, pues, reconoce que fue muy bien atendido en el hospital, que le hicieron varias operaciones, pero después cuando lo reingresan a el centro de detención, que ahí no le dieron las condiciones necesarias para su recuperación y, bueno, con todos los detalles de todo lo que ha vivido. Yo te quería preguntar, en un caso así, Jesús, ¿los propios internos pueden hacer algo en el sentido de acudir a alguien cuando no tienen abogados ni siquiera? Se está esperando, por cierto, que este muchacho sea liberado pronto. Ojalá después de la denuncia también lo puedan liberar. Pero, ¿qué puede hacer una persona que esté en una cárcel de inmigración cuando ocurre algo como esto? Sí, buena pregunta. Entonces, sí, desafortunadamente muchas personas están en esa situación y desafortunadamente muchas personas no cuentan con la asesoría de un abogado. Pero mi recomendación principal es que esa persona se comunique con su oficial de deportación. Hay una persona asignada para toda persona que está detenida por inmigración, tiene a un agente de ICE asignados a ellos. Ahora, hay muchos que hacen su trabajo, pero muchos no. Si eso llegara a ser el problema, que ellos están sometiendo una queja, están hablando con su oficial de deportación y esta persona no los está asistiendo y la persona tiene un problema médico, existe un mecanismo donde la persona puede llevarlo a otras instancias. Por lo general, al inmigrante o a la persona que está detenida se le da la información no solo del deportador, pero también de un supervisor. Y es importante que esa persona se comunique con el supervisor si su deportador asignado no está haciendo lo suficiente para atenderlo, sobre todo si estamos hablando como la situación de este joven, tuvo una fractura, entonces va a necesitar atención médica, atención especial en el centro de detención. Hemos tenido muchos casos, lógicamente, personas que tenían o que sufrieron de la pandemia del coronavirus. Entonces son personas que tienen que estar
atendidas debidamente, que no atenderlas puede poner en riesgo su seguridad, su salud y su bienestar. Entonces, si no es con el deportador, con el supervisor. También existe lo que se llama un hotline o una línea donde las personas pueden someter quejas a inmigración. Esto también es proporcionado a las personas que están detenidas. Entonces existen varios mecanismos, aun cuando la persona no tiene un abogado. Pero es importante que si usted tiene un familiar, que se asegure que esté debidamente atendido, y si no, que su familiar lo lleve a otras instancias. Jesús, también conversábamos con ellos de las dos formas que tienen estos detenidos de salir en libertad, que puede ser bajo palabra o también pagando una fianza. Cuando las fianzas son muy altas, ¿qué puede hacer el detenido? Porque por ejemplo, nos hablaba de que le pidieron $10,000 y hay que verle la cara a $10,000. Pero también quisiera preguntarte de qué depende que sea bajo palabra o sea bajo fianza. Me imagino que depende del criterio del oficial de inmigración, ¿no?, que esté a cargo. Sí, total discreción de ese oficial de inmigración. Y honestamente ellos ven diferentes factores, si la persona tiene vínculos aquí en los Estados Unidos, vínculos familiares, si hay una persona que está dispuesto a ser un patrocinador o patrocinadora. Ayuda mucho cuando el solicitante, la persona que está detenida, tiene una persona, un familiar que es residente o ciudadano americano. Eso ayuda mucho, pero si no, por lo menos una persona que se pueda hacer cargo del detenido, ya sea un familiar o un conocido, y que esa persona le deje saber a esos agentes de inmigración que se va a hacer cargo de la persona que está detenida si la dejan en libertad, que va a pagar una fianza si es que ellos deciden darle una fianza, y que se va a asegurar que el detenido vaya a cumplir con todas sus audiencias de inmigración si llegara a estar en libertad. Pero los montos, he visto montos de $5,000 a $20,000. Es muy común, de hecho, ver montos de $15,000, $10,000. Ahora, para las personas que no pueden pagar esa fianza, hay muchas personas que estos son montos muy altos. Sí existen agencias fiancistas que pueden pagar estos montos. Entonces, básicamente es un préstamo, y son agencias que se dedican específicamente a eso, a pagar bonds o fianzas de migración, y entonces ya los familiares de la persona que está detenida tuviera que ya pagarle a estas agencias. Pero existe esa posibilidad. Lo más importante que estamos hablando de esto fuera de cámara es que usted, si le están otorgando la oportunidad de salir en libertad, por favor, tómela, mueva cielo y tierra para pagar esa fianza, porque el quedarse en un centro de detención, aun cuando se le está dando a usted una fianza o a su familiar, es prácticamente perder su caso. O sea, no quiere decir que no se ganen casos en un centro de detención, pero comparándolo estadísticamente a los casos que se hacen estando uno fuera de un centro de detención a estando dentro, es mucho más el porcentaje de aprobación estando afuera. Entonces no vaya a perder la oportunidad de tratar de ganar su caso, y aún más de poder estar en libertad. Entonces, si no puede pagar la fianza, trate de obtener por lo menos un préstamo de una agencia fiancista. Estábamos conversando también, Jesús, que en abril se rompió el récord de entrada por la frontera, y lo rompieron los venezolanos, rompieron el récord. Entraron más de 6,000 venezolanos por la frontera, y todavía no tenemos la cifra de mayo, donde yo estoy segura que en mayo entraron más de 6,000 venezolanos. Ya algunos han salido en libertad, y bueno, una vez que ganan el miedo creíble, pues comienza el juicio. Yo quisiera que tú nos explicaras el proceso, porque también los familiares entran en pánico, entran en angustia acerca de cómo es el proceso, las etapas del proceso. Por ejemplo, en una corte de inmigración, ¿cómo comienza? ¿Cuánto puede durar el juicio? ¿Y qué tiene que hacer el inmigrante en ese caso? Sí, entonces ya cuando la persona es puesta en libertad, el juicio comienza con lo que se llama una notificación de compadecencia, en inglés NTA. Y básicamente es cuando la Corte de Inmigración le manda al aplicante información de cuándo va a tener su fecha de corte y dónde va a ser. Muchas veces es donde el inmigrante va a estar localizado, o muchas veces donde está localizado el centro de detención. Si es donde está el centro de detención, por lo general se tiene que pedir un cambio de corte para
la ciudad donde ahora va a vivir el aplicante. Entonces muchas personas las detienen en California, en Texas, a veces pautan sus audiencias allí, pero es importante que el solicitante, con la ayuda de un abogado, cambie su corte a la ciudad donde la persona va a vivir. Entonces, ¿qué es lo que puede esperar un inmigrante estando en un proceso judicial? Bueno, primero va a tener esta notificación, es una notificación donde se le deja saber al inmigrante dónde va a ser su audiencia, y esa primera audiencia se conoce como un master hearing o una audiencia general. En esa audiencia no se decide nada, es más que todo acto de presencia, y es ahí cuando se le leen los cargos contra la persona, si la persona entró sin documentos, si la persona se quedó fuera de estatus. Entonces se habla de eso y también se determina cuál va a ser el amparo que va a hacer esa persona que va a abogar, el abogado del aplicante. Por lo general muchas veces es un caso de asilo, aunque existen otros tipos de casos. Ya después que se pauta esa audiencia y se hace esa audiencia, que honestamente no dura mucho, ya entonces el juez de inmigración va a determinar la fecha y el día de la última audiencia. Esa va a ser la audiencia final o individual hearing. Es ahí donde la persona tiene que estar extremadamente preparada. La persona tiene que haber sometido sus solicitudes, cualquiera sea su amparo, sea un asilo o lo de la ley de los 10 años, entre otros amparos, y tiene que estar ya preparada para pelear su caso. De audiencia a audiencia, Patricia, esa es la pregunta que muchas personas tienen. ¿Cuándo tienen sus audiencias? Esto puede durar meses o años. Ahorita las cortes están aglomeradas de muchísimos casos, entonces están poniendo audiencias máster, o sea, generales, no las principales, pero las primeras. Sí, ya para el próximo año. Ahora, eso depende también cuándo y dónde la persona esté aplicando, pero sí están ahorita muchas cortes, hay muchos casos, entonces están poniendo las fechas en tiempos bien lejanos. Lo más importante, lógico, que las personas estén asesoradas y que chequeen con el sistema automatizado de inmigración. La Corte de Inmigración tiene un número donde usted puede llamar y ese número le va a permitir usted, con su número de alien, saber cuándo y dónde usted va a tener su audiencia de inmigración. Vamos a poner en pantalla, creo que tenemos el número telefónico para ponerlo en pantalla, es 1-800-898-7180. Si es un número automatizado, me imagino que preguntan el número de alien, ¿no? Sí, eso es lo más importante. Toda persona en la notificación de compadecencia o en los documentos que le entregan, ya sea cuando usted viene por la frontera o cuando tuvo su audiencia estando detenido, a usted se le va a ser asignado un número de alien, un número de inmigración. Con ese número usted puede saber cuándo va a tener sus audiencias de corte. Entonces, hay muchas personas que al principio van a llamar y no van a aparecer en el sistema. Eso le va a dejar saber que, bueno, su caso ni siquiera ha sido procesado. Son tantos los casos. Ahorita estamos hablando de, venezolanos y personas de otras nacionalidades que están viniendo por la frontera. Entonces, inmigración no se está dando abasto. Pero cuando lleguen a su caso y es procesado en el sistema, por eso es importante chequear, diría yo, semanalmente, si es posible. Ya cuando es procesado, entonces usted se le va a asignar cuándo va a ser su primera fecha de corte y en dónde va a ser. Dos cosas que hay que mantener en mente, muy importantes. Si usted va a someter un asilo, no espere hasta que usted vaya a tener su primera audiencia. Usted puede ir sometiendo su solicitud de asilo antes. Y esto es muy importante porque, Patricia, las personas tienen un año para aplicar al asilo, entonces no quiere esperar que pase ese año. Claro. Y dos, para que usted pueda aplicar a un permiso de trabajo, tiene que pasar de 150 a 180 días después de que se someta la solicitud, para que usted aplique a un permiso de trabajo, o sea, que se someta a la solicitud de asilo. Entonces es muy importante que comience ese proceso. Y lo otro, también igualmente importante que usted esté preparado para sus cortes, que usted no vaya a asistir solo. Hay personas que dicen, no, pero yo puedo asistir solo. Y aunque a veces esto se permite, muchas veces esto termina perjudicando a la persona. Entonces, que esté preparado y sometan sus aplicaciones a tiempo.
Ahora, ya va, que ahí me perdí un poquito. Alguien, por ejemplo, que salga en libertad, que haya estado detenido en una cárcel de inmigración, sale en libertad y, por ejemplo, le ponen su fecha de corte para dentro de un año, donde él ahí solicitaría el asilo, ¿no? Dentro de un año. O se supone que cuando sale en libertad ya el proceso de asilo va en camino. Sí, bueno, no. De hecho, si la persona no ha sometido una aplicación de asilo, todavía no tiene un caso de asilo. Entonces, justamente muchísimas personas piensan así, dicen, bueno, porque para ser miedo creíble y voy a tener corte, ya inmigración debe saber que estoy en un proceso de asilo. Lo que las personas no saben que no están en ningún proceso, o sea, lo que van es el juez se va a enterar que esa persona va a aplicar al asilo cuando tenga su primera audiencia. Eso es muy importante saberlo, yo no lo sabía. O sea, sí, entonces mucho antes de eso la persona ya puede someter su aplicación de asilo para lo que acaba de decir. Primero, satisfacer el requisito del año, o sea, que la persona pueda aplicar a tiempo, porque si es después del año, posiblemente ni siquiera sea considerado para un asilo. Y esto le ha pesado a personas que han tenido sus audiencias después del año y después se enteran que tenían que someter algo y nunca sometieron nada. 1 y 2, para el permiso de trabajo. Si no se somete una solicitud de asilo, aunque la persona la hayan dejado en libertad, no tiene el derecho de aplicar un permiso de trabajo. Es importante que la persona someta su solicitud de asilo para después, ya cuando pase el tiempo pautado, sea elegible para pedir su permiso de trabajo y su número de socio. Jesús, ¿y cuáles son los amparos más comunes que se ven en cortes de inmigración? Sí, entonces los más comunes, definitivamente el principal es el asilo. Muchas personas piden asilos en las cortes de inmigración, pero no es el único amparo. También está lo que se conoce como la ley de los 10 años o cancelación de deportación, y esto es para personas que han estado en el país por más de 10 años, tienen o pueden comprobar que tienen buena conducta moral, y se puede comprobar que su posible deportación causaría un sufrimiento extremo a un familiar cercano americano o residente legal. Entonces, para esas personas, si ganan sus casos, y hemos tenido la dicha de representar muchas de estas personas, pueden obtener su residencia permanente, pero bueno, lógico, a discreción de un juez de inmigración. También hay amparos, para personas que tienen familiares americanos. Supongamos una persona está en un caso de corte, esto lo vemos muy a menudo. De hecho, muchos casos de Venezuela, como duran tanto los casos de asilo, puede durar hasta años. Muchas veces cuando pasa todo ese año, las personas, sus hijos de 21 años o mayores se vuelven ciudadanos americanos o se casan con un ciudadano, un residente legal. Y entonces, a medida de que va ese caso corriendo, entonces aparecen otros amparos, quizás por medio de una petición familiar. Eso se puede hacer, la persona estando en una corte de inmigración, tratar de obtener la residencia basada en una petición familiar. También existen muchos otros perdones para personas que han estado en el país por más de 7 años, que han tenido buena conducta moral, pero en fin, los más, digamos, populares, si lo decimos así, fuera el asilo, peticiones familiares y lo que se conoce como la ley de los 10 años, que en realidad se llama cancelación de deportación. Que en todo caso los venezolanos que estuvieron aquí cuando se aprobó lo del TPS no aplica, porque con acogerse al TPS sería suficiente, ¿no? Sí, entonces con el TPS es bien interesante, porque una persona teniendo TPS tiene 2 opciones, y de hecho, bueno, también se puede usar en una corte de inmigración. Una persona con TPS puede pedirle al juez terminar su caso porque ya la persona tiene un estatus legal, aunque es discrecional y es temporal, tiene estatus legal. Entonces puede pedir terminar su caso. Ahora, depende, muchas veces no vale la pena terminar el caso, hay veces que sí, eso depende de qué tan fuerte sea el caso de la persona. Si usted tiene un caso fuerte, donde usted tiene la posibilidad en una corte de ganar un asilo, entonces pelee por su caso, no termine su propio caso, porque si se lo aprueban, eso lo conlleva a la residencia, el TPS no. Ahora, si estamos hablando que es un caso débil, que quizás usted participó en una marcha y esa fue la única persecución que usted tuvo, entonces ahí honestamente no vale la pena seguir con el caso. Entonces ya eso es algo que se tiene que determinar bien entre usted y su abogado, pero lo más importante es que aunque la persona proceda con su caso de corte, supongamos es un asilo, y aún si no gana su caso de corte, lo grandioso del caso es que con el TPS
esa orden de deportación no puede ser ejecutada. Exacto. No solo si una persona le dan una orden de deportación, puede hasta apelar su caso. Jesús, yo sé que las solicitudes del TPS son hasta septiembre, ¿no? De este año. Pero ¿las aprobaciones comienzan a partir de septiembre o empezarán a llegarle a las personas a la medida que vayan solicitándolo? Sí, entonces nosotros estamos pronosticando que debe de llegar aproximadamente entre unos 6 meses, y eso es viendo los tiempos de procesamiento de inmigración entre aproximadamente 6 meses. Pero definitivamente, o sea, la persona ya cuando aplica se sabe que está en un proceso legal. De hecho, eso le permite a la persona tener ya una licencia de conducir, comprobante que está en un proceso legal, que es algo que va a ayudar enormemente al solicitante. Y aunque esto se vaya a tardar un poco, lo más importante es que usted aplique y tenga un comprobante de que inmigración ya recibió su solicitud. Bueno, y el próximo sábado, no este que viene, sino el otro, estás en Atlanta, ¿no, Jesús? En Atlanta. Vamos a estar ahí, la gente linda que nos está viendo, que nos está escuchando, toda nuestra gente latina, venezolanos, colombianos, gente de todos lados. Vamos a estar allí en Atlanta el próximo sábado, 12 de junio, y bueno, sí, vamos a estar allí con la comunidad, vamos a estar ofreciendo consultas de inmigración, y también vamos a tener una conferencia que vamos a hablar mucho de estos temas, de las cortes de inmigración, de los perdones, peticiones, qué es lo que está pasando ahorita en el área de inmigración, todo lo último que está pasando en este mundo de inmigración, la frontera. Vamos a estar hablando muchísimo de eso. Entonces, la conferencia es totalmente gratis, así que aproveche, vaya a nuestra página de internet, www.jesusreyeslegal.com, y ahí se puede registrar para la conferencia. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Un abrazo. Bueno, con esto me despido hasta mañana.